Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se están conectando y vamos a ver unos minutitos para iniciar la conferencia, para que terminen de ingresar los que están en la sala. Unos minutitos más, ya comenzamos. Bueno, si les parece, comenzamos y yo voy aceptando a la gente que se vaya sumando. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Semana de la Salud UMASA 2021. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la Universidad MASA en el marco de Universidad Promotora de Salud, con el propósito de promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con sectores sociales y comunitarios a nivel local, provincial y regional. Además, contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, número 3, Bienestar y Salud, número 4, Educación de Calidad y número 17, Alianzas para lograr objetivos. Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353-20 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad.
La conferencia de hoy estará a cargo de 3 prestigiosos profesionales. Sebastián Roca, licenciado en Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza, máster en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Mayor de Chile. Es especialista en evaluación deportiva, fisiología del ejercicio y entrenamiento deportivo. Actualmente es jefe del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Universidad Maza, profesor en la Universidad Maza y el IEF, y disertante en cursos, congresos y capacitaciones nacionales e internacionales en el área de la fisiología de la actividad física y la evaluación y el entrenamiento deportivo. Federico Wickel, profesor y licenciado en Educación Física, recibió en la Universidad Maza, es investigador y docente en la misma casa de estudios, diplomado en Bioética Pontificia de la Universidad Católica de Argentina, especialista en docencia a nivel superior, y actualmente es el asistente del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y miembro del Comité de Ética de la Universidad Maza. Se desempeña también como preparador físico y personal trainer. También nos acompaña Diego Mesina, licenciado en Nutrición, docente de la Universidad Maza, máster en Actividad Física y Salud y becario doctoral del CONICET. Les informamos que podrán hacerle preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que con el fin de optimizar la transmisión mantengan apagados sus micrófonos y cámaras. Ahora sí les damos la bienvenida a los expositores, quienes disertarán sobre la medición del metabolismo basal, historia e implicancias para el uso en diversas situaciones. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias también a la decana que está presente, Cecilia, Yaver, muchísimas gracias. Antes de comenzar mi presentación, seguramente la mayoría de quienes están presentes están relacionados con la nutrición, ¿sí? Y les quiero dar un mensaje, como docente que soy de la Facultad de Nutrición desde hace varios años, muchas gracias Cecilia por darme la oportunidad. Este año he tenido la oportunidad de trabajar con Diego y con Federico hace muchos años. La educación física y la nutrición van de la mano, no solo en la teoría, como sabemos, que los dos nos encargamos, trabajamos o tenemos incumbencia sobre la salud de la persona, sino que cada vez nos vamos dando cuenta, mientras más estudiamos, de que están tan ligadas que necesitamos saber un poco más del otro para poder conversar, para poder entender y para poder charlar, ¿sí? Diego tiene un máster en actividad física y salud, ¿sí? O sea, fíjense lo importante que es para un licenciado en nutrición, ¿sí? Le encanta ese tema y a nosotros nos encanta la nutrición, ¿sí? Entonces, esto es un poco el hecho de lo que muchas veces se habla, es decir, trabajar en equipos interdisciplinarios, bueno, esta es la realidad, acá estamos, ¿sí? Ustedes ven en 2 licenciados y licenciadas en nutrición y 2 licenciados en educación física. Y esperamos que esto por ahí se repita cada vez más en el consultorio, en el gimnasio, en los equipos. Entonces la verdad que yo estoy muy contento, muy agradecido de que realmente desde hace varios años hemos comenzado a trabajar en nuestras 2 profesiones en conjunto, lo cual creo que es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Así que después de esta introducción y agradecimiento voy a comenzar a presentar y hablar un poquito de la primera parte del metabolismo basal, que es lo que me toca a mí, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, yo lo veo bien. ¿Ustedes lo ven bien? Si alguien, Federico, Diego, Ceci. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, como dijo Daniela, nosotros vamos a hablar, cualquier duda, consulta que vayan surgiendo, lo anotan en el chat y después lo charlamos, ¿sí? Bien. Como mencionó Daniela, tanto Federico como yo nos encargamos del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, ¿sí? Este laboratorio que está desde varios años, Cecilia tuvo su incumbencia en la creación también, junto con la Facultad de Educación Física, hace unos 15 años. Bueno, les queremos contar primero qué es, porque está en la universidad, porque hay que utilizarlo, porque tenemos que activarlo, que hacer más de lo que venimos haciendo. Entonces,
les queremos contar que el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, que es donde hicimos y donde hacemos las mediciones de metabolismo basal, ¿sí? Es un espacio de investigación científica que está dentro de nuestra universidad, ¿sí? Y ahí las facultades que están relacionadas con la salud, desde con el área básicamente de fisiología, como sobre todo educación física y nutrición, y también kinesiología y en algunos aspectos bioquímica. Bueno, la idea es que puedan, diríamos, converger ahí y poder estudiar todo lo que son variables de fisiología humana y fisiología del ejercicio, ¿sí? O sea, no solo medir, como hemos puesto más acá, la respuesta de los distintos parámetros, frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo que es la tensión arterial, la ventilación, frecuencia respiratoria, sino también aspectos que ya están más allá de lo que son para personas sedentarias normales y que se aplican específicamente al esfuerzo, al ejercicio o a personas con patología, ¿sí? Por eso se denomina fisiología del ejercicio o del esfuerzo, porque medimos algunas cosas o en determinadas situaciones que nos interesan más relacionadas con cómo son esas variables cuando la persona realiza ejercicio. También hacemos sinantropometrías, hacemos medición de consumo de oxígeno, de fuerza, etc. Entonces, la verdad que el laboratorio es un espacio en el cual queremos que cada vez podamos trabajar de manera más interactiva, con más profesionales. Entonces, los invito y las invito a cualquiera que esté viendo ahora el webinar a que nos contacte, ¿sí? En las redes de la universidad, en el Facebook, etcétera, por si tienen alguna duda o quieren conocer algo más, nos pueden contactar, ¿sí? Pero no quería dejar de presentarles, de comentarles, porque no es un estudio que hemos hecho fuera, ¿sí? de la universidad. Lo hacemos dentro de la universidad, funciona al lado del LINA, ¿sí? Entonces, es algo que está bueno, que tenemos que tener en cuenta porque es importante para nuestra institución y nuestras carreras. Bien, con respecto al metabolismo basal, ¿sí? La realidad es que es bastante, la terminología, la investigación sobre el metabolismo basal empezó justo a finales, ¿sí? del 1800. Margus Levy, en 1899, venía estudiando, venía viendo y introdujo un término que es el que utilizamos hasta ahora, que es metabolismo basal, ¿sí? Y él fue, luego de mucho tiempo de investigar, de ver cómo poder hacer para medirlo, porque él pensaba, quería saber qué era lo mínimo que la persona, ¿sí? gastaba de energía, para hablarlo así muy sencillamente, en reposo. Entonces, bueno, estableció un protocolo que el cual, con algunas pequeñas modificaciones, básicamente el mismo que utilizamos ahora, y el cual voy a explicar enseguida, y vamos a ver en un video cómo se desarrolla, ¿sí? Básicamente, ¿qué es el metabolismo basal? Y el metabolismo basal es la cantidad de energía en kilocalorías, ¿sí? Se mide por día, que cada persona necesita para mantener sus funciones vitales, ¿sí? Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema hormonal, muscular, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que cada uno de nosotros necesita, ¿sí? Estando, por ejemplo, en reposo para mantenernos vivos, eso es el metabolismo basal. Todo lo que gastemos por encima de eso, ¿sí? de ese reposo, son calorías que pueden ser variables, según la actividad, el trabajo, ¿sí? o un deporte o actividad física que hagamos, ¿sí? La mayor parte de las kilocalorías que nuestro cuerpo utiliza cada día son sobre todo para mantenernos vivos, ¿sí? En el caso de los deportes que necesitan mucha actividad física o los trabajos que necesitan de gran esfuerzo, sí, puede superar y podemos necesitar más cantidad de kilocalorías. Y fíjense este dato, al último, que he colocado, es que en una persona sedentaria que no realiza actividad física y que su trabajo no demanda
gran capacidad de esfuerzo, ¿sí? Este metabolismo basal va a ser aproximadamente el 80% de todas las calorías que va a gastar. ¿Y por qué menciono este aspecto? Porque tanto en la nutrición como en la educación física, uno de los grandes aspectos que nosotros diríamos de nuestros trabajos es el hecho de trabajar con personas con sobrepeso u obesidad, y en el cual necesitamos que la persona, ¿sí?, descienda de peso, ¿sí?, metabolizando esa masa grasa que tiene de más. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio físico, ¿sí?, no va a ser un gasto muy grande de calorías. Y si por el otro lado no le disminuimos, ¿sí?, la cantidad de kilocalorías a través de un plan alimentario adecuado, tampoco lo va a hacer. O sea, para mí acá hay algo muy importante, y es que solo haciendo ejercicio o solo haciendo un plan alimentario es mucho más difícil que la persona descienda de peso que si hacemos las dos cosas en conjunto, ¿sí? Federico, luego de que hable, enseguida va a hablar Diego y luego va a hablar Federico, y Federico va a explicar cómo el ejercicio aumenta el metabolismo, ¿sí? Y bueno, para terminar en esta diapositiva, fíjense el gráfico que yo he puesto, y bueno, todo eso hace alusión al metabolismo basal. Metabolismo basal es la cantidad de energía que utiliza nuestro sistema cardiovascular, digestivo, muscular, hormonal, ¿sí?, de los sentidos. O sea que básicamente es la energía mínima que necesita todo nuestro cuerpo para poder estar, ¿sí?, vivo y mantenernos así. Todo lo que gastemos por encima de ese reposo está por encima de ese metabolismo basal. Ahora, ¿qué es este estudio de medición del metabolismo basal? Bueno, en sí se denomina calorimetría indirecta. Este estudio ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Si mide las kilocalorías, ¿por qué es indirecto? Bueno, es indirecto porque no mide particularmente las kilocalorías, sino lo que hace es medir, ¿sí?, cuánto oxígeno consume la persona, ¿sí?, y a partir de ese oxígeno, diríamos, hay una relación directa entre la cantidad de oxígeno y la cantidad de calorías producidas. Recuerden que si vamos al sistema oxidativo, ese oxígeno que llega al sistema oxidativo para eliminar el dióxido de carbono y neutralizar el hidrógeno formando agua, acuérdense que forma 38 ATP, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tiene en cuenta este estudio para poder medir las kilocalorías que consume una persona en reposo, ¿sí? Y el protocolo, ¿cómo es? Es muy sencillo, ¿sí? Yo siempre, cada vez que una persona va al laboratorio, le digo, este es el estudio más fácil que hay para hacer, porque consiste en colocarse una máscara y acostarse, ¿sí?, y estar dormido aproximadamente 10-15 minutos, o tratar de dormirse, o tratar de estar lo más relajado posible, ¿sí? Es un estudio muy sencillo de hacer. Lo que sí necesitamos es una aparatología bastante cara, que es el analizador de gases, que contamos en la universidad desde hace 15 años, pero todo lo demás es muy sencillo, ¿sí? ¿Y por qué ustedes dirán entre 8 a 20 minutos? Porque el software que utiliza este analizador de gases, lo que hace es los primeros minutos, 3, 5, 10 minutos, los elimina de la medición. ¿Por qué? Porque nosotros al acostarnos, nos dan la indicación, empieza a medir, todavía estamos como con un nivel de frecuencia cardíaca elevada, etc., hasta que tratamos de relajarnos. En nuestro caso particular, nosotros tenemos un protocolo que es: los profesionales del laboratorio o quien esté dentro del laboratorio se va afuera, ¿sí? Y nos vamos bastante lejos para tratar de que no se escuche. Es más, a veces hemos llegado y las personas están roncando, ¿sí? Nuestros evaluados están roncando. Entonces, felices. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo un metabolismo basal bien bajo que es mientras dormimos. También se puede hacer durante 50 minutos, si queremos hacerlo un poco más específico. Pero para
diríamos, para conocer el metabolismo basal en general, con muy poco porcentaje de error, entre 15 y 20 minutos, estamos perfectos, ¿sí? Ese es el protocolo que nosotros usamos. Bueno, y ahora les voy a mostrar un video, se le coloca una máscara al evaluado, y esa máscara va a medir consumo de oxígeno, y también va a medir volumen y frecuencia respiratoria, sumado a una banda que mide la frecuencia cardíaca, ¿sí? Todo eso va a hacer que nosotros podamos tener como resultado el metabolismo basal de esa persona. A continuación voy a poner un video de una deportista, una jugadora de hockey, que hace unas 3 semanas aproximadamente en el laboratorio, nos van a ver con barbijo, se van a dar cuenta que es reciente, le hicimos varios estudios para un trabajo práctico de la cátedra de Fisiología del Ejercicio, y bueno, van a ver cómo es la medición. Ustedes van a ver cómo es la preparación, y le hemos puesto también la cámara al gráfico, pero obviamente que hemos cortado y hemos puesto el principio y el final para que no estemos 10-15 minutos viendo un gráfico que se va moviendo. Así que los invito ahora a ver el video, y después cualquier consulta también sobre esto podemos charlar, ¿sí? Hemos dejado el sonido de fondo, si se escucha mejor. Ahí le estoy diciendo que se quede tranquila, que va a escuchar un ruidito que es cuando toma la muestra. Ese aparatito que ven chiquitito es el analizador de gases, tiene una celda que capta oxígeno y lo mide. Y ahí fíjense, los profesores y la otra deportista que estaba junto con ella, nos vamos. Bien, ahí yo lo adelanté y ha quedado el final, ¿sí? Ya está el último. Y acá voy a hacer una pausa, fíjense. Y ahí nos entrega directamente el resultado, nos dice que su metabolismo basal es de 1315 calorías. Y este aparato, que es italiano, relaciona el metabolismo basal rápidamente con la teoría, con la fórmula de Harry-Bennett. Entonces, para nosotros, antes de pasarlo a la computadora, hacer el informe, etc., rápidamente tenemos un dato y nos dice que ese porcentaje, ese 89, dice que está al 89% del 100 teórico. O sea, dice que está un 11% por debajo de lo que sería la teoría, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación le voy a mostrar un informe, ¿sí? Este es de otra persona, pero es para que ustedes vean cómo mide, acá fue en 10 minutos, cómo mide el analizador. Fíjense, ¿ven esta parte roja? Esta parte es la que midió. Esta primer parte, estos 3 primeros minutos, son los que descartó. ¿Por qué? Porque siempre, lo que le comenté, estamos nerviosos al principio, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, acá he borrado nombre y apellido, una mujer de 30 años, ¿sí? Con estos datos, etcétera, ¿sí? Y bueno, este sería un gráfico rápidamente de cómo podemos ver, de cómo nos entrega, y en esta parte nos dice rápidamente, esto después cada nutricionista lo ve, lo analiza, lo puede ver con un médico. Recuerden que si tienen alguna patología, como hipotiroidismo, va a tender a ser más bajo, etc. Fíjense que dice que es bajo, ¿sí? Que para que fuera normal para esa edad, o sea, teniendo en cuenta su edad, su peso, etc.,
tendría que ser entre 1357 y 1800 casi, y tiene 1215. Bueno, esto sería por ahí lo ideal, encontrar que no está dentro del promedio. ¿Por qué? Porque a veces, tanto las nutricionistas como los profesores, nos encontramos con personas que tienden a costar para que bajen de peso, y muchas veces es por esto, ¿sí? Tienen un metabolismo lento, por más que no tengan patologías hormonales o de ningún otro tipo, y nosotros no lo sabemos, ¿sí? Entonces, si lo estimamos con fórmulas, que de eso va a hablar Diego, tal vez nos estamos equivocando. Si no hacemos ejercicio, tal vez nos estamos equivocando. Entonces muchas veces es mejor conocer que tiene un metabolismo lento, bajo, para poder tomar medidas y poder mejorar nuestra planificación, ¿sí? Tanto desde la educación física como desde la nutrición, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿sí? Esto después los invito a que nos consulten, porque ustedes, esto se puede hacer a terceros, lo pueden utilizar para hacer investigación, tesis, trabajo, etc. Ustedes lo consultan en decanato, el decanato nos avisa y nosotros lo recibimos sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Esta es mi última diapositiva, y bueno, espero haber sido claro. Cualquier consulta me avisan, y le voy a dar la palabra a Diego para que continúe con la presentación. Bueno, muchas gracias, Seba. Ahora continúo yo, que les voy a mostrar una segunda parte, una perspectiva más teórica de esto. ¿Están viendo bien, no es cierto? A ver, Sí, ahí me Diego, avisan. perfecto. Se ve bien. Perfecto. Bueno, genial. Yo les voy a contar una parte un poco más teórica, pero que por ser teórica no significa que no tenga nada que ver con lo que ya nos presentó Seba, sino que se desprende de eso, y les quiero mostrar qué es lo que ha sucedido en estos últimos 100 años. 100 años es un montón. Seguramente nosotros todos estamos familiarizados con las famosas fórmulas de Harris y Benedict, que son fórmulas teóricas para la estimación del metabolismo basal. Eso sucedió hace ya más de 100 años. Sucedió entre 1918 y 1919, cuando fueron publicadas por primera vez estas fórmulas. Pero antes ya los fisiólogos, los biométricos que se llamaban, incluso los físicos, ya estaban durante el siglo XVIII hablando de lo que era la combustión, entendiendo cómo funcionaban los gases y viendo que esa combustión que sucedía en el fuego también sucedía en nuestro cuerpo. Ya a finales del siglo XIX se empezaba a hablar de lo que era el cuerpo y la fórmula ideal. Aparecen todas las fórmulas de Broca, que es un apellido bastante común en nutrición. Benedict, a principios del siglo pasado, ya empezó a trabajar sobre lo que era analizar los gases que consume y los gases que expele nuestro cuerpo, y ver qué relación tenía eso con la combustión y por lo tanto con la energía. Y en este año fue el año crucial en el que apareció esa primera fórmula que ya les muestro. Después continuó la investigación, no fue algo que se quedó ahí quieto, sino que después hay dos momentos muy importantes, que son los años 80, de hecho en el 84, y en el 1990, en el cual se reevalúa esta fórmula, porque se vio que se podía mejorar. Y hoy en día nos manejamos prácticamente con esta fórmula, pero tiene un montón, es todo un abanico de fórmulas que ya les voy a empezar a presentar para que vean cómo ha ido evolucionando esta idea. Lo más importante entonces es ver qué pasó allá en el 1919. Acá tenemos a Benedict, del otro no encontré una buena foto. Esto era prácticamente lo que hacían ellos hace más de 100 años. Fíjense que es bastante parecido a lo que nos mostró Seba, pero un poco más aparatoso el sistema. Ellos hacían análisis de los gases de manera similar, y lo que quisieron hacer fue esto, llevarlo a una fórmula en la cual yo pudiera prescindir de todo el aparato. O sea, alguna forma teórica para poder aplicarlo a toda la gente sin la necesidad de todo este equipo tecnológico. Entonces de acá se desprenden estas fórmulas, que son fórmulas del metabolismo basal. Estas fórmulas, cuando nosotros las vemos, por ahí queremos entender y interpretarlas, y vemos que en varón empieza de una forma, en mujer de otra. No es algo que tengamos que hacer, porque esto es lo que se llama una fórmula de regresión. No tiene sentido buscarle sentido a esos números. Son números que automáticamente se generan con la estadística. Pero sí es importante ver que para ellos necesitamos peso en kilos, la estatura y la edad de los individuos
y además tenemos una fórmula para cada sexo. Eso surgió de haber estudiado a una cierta cantidad de individuos que eran normales y saludables, y ahí ya empezó el primer problema de esta fórmula, que era que no estaba validada o utilizada en personas de muy alta edad, ya que lo mayor fue de 70 años, y tampoco en individuos que estuvieran malnutridos, tanto por exceso como por defecto. Por lo tanto, esa es una segunda limitación de esta fórmula que hace que después con el tiempo la quisieran ir mejorando los investigadores. Saltamos ahí al año 84, o sea, fíjense la cantidad de años que pasó sin que hubiera un gran hallazgo. En esos años intermedios se trabajó mucho lo que era la calorimetría directa, o sea, un aparato mucho más complejo y mucho más difícil de llevar en la práctica y por lo tanto al día de hoy no se utiliza y no lo podemos utilizar en la rutina. Y en el año 84 aparece la reevaluación de Rosa, que lo que aportó de nuevo es que tuvo en cuenta individuos malnutridos, además de los normales, por lo tanto fue un poco más amplia y un poco más precisa y más útil en ese caso, y que además tuvo en cuenta lo que se llama la masa corporal total, además de lo que es el peso. Si bien se basa nuevamente en peso, altura y edad, fue un dato un poco más preciso, que fue una vuelta de tuerca a esa fórmula y que pretendió avanzar y arrojar un poco más de precisión a lo que se había puesto ya hacía una cantidad de años. Después, ya mucho más rápido, aparece en el año 90 esta fórmula que es la fórmula de Mifflin, que es una reevaluación de la fórmula de Harris-Benedict mucho más precisa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tuvo de novedoso? Que trabajó con mucho más individuos, con unas edades un poco más amplias, entre 19 y 78 años, es decir, ya me sirve para mayor edad, y además que una buena cantidad de esos individuos eran obesos. Entonces ya al ser un universo un poco más grande, tiende a darme una mejor luz. ¿Y qué es lo que vio? Básicamente que las fórmulas clásicas de Harris y Benedict sobreestimaban el requerimiento energético en prácticamente un 5%. Si nosotros aplicamos estas fórmulas vamos a ver que son valores un poquito más bajos. ¿Y qué es lo otro que descubrieron? Que el gran predictor del requerimiento energético es la masa libre de grasa, es decir, lo que nosotros llamamos normalmente masa magra en el cuerpo. Y es lo que ellos quisieron mostrar en uno de estos gráficos. Aparece entonces esta fórmula, nuevamente una fórmula para varones, una fórmula para mujeres, y al día de hoy podemos decir que esta es la fórmula considerada la más acertada para predecir este gasto calórico basal. Incluso es más acertada que las famosas fórmulas de la Organización Mundial de la Salud y que muchas otras. O sea, es al día de hoy la fórmula patrón. Sin embargo, que sea una fórmula buena no significa que sea 100% exacta, ya que tiene un gran margen de error. Si nos aplicamos bien podemos llegar a un 80% de eficacia, pero mal aplicada o en algunas poblaciones o en algunos individuos con algunas desviaciones puede ser apenas un 30% eficaz, lo cual seguramente me daría un error altísimo si quiero realizar algún plan alimentario ajustado a alguna necesidad particular. Ahí no terminó todo. Siguieron muchas investigaciones, incluso otras de antes, y acá yo les quiero mostrar algunas que son importantes, como por ejemplo las fórmulas de Owen del año 86-87, que lo que aportaron de nuevo es que prescindieron del peso, de la estatura y prescindieron de la edad. Simplemente quisieron estimar el gasto calórico en reposo utilizando el peso. Y tenemos una fórmula para varones y otra para mujeres. Ya más cerca de nuestros días, en el año 2005, aparece una fórmula de Livingstone que únicamente me utiliza el peso y que ya no me diferencia entre varones y mujeres. Ya es universal a través de los sexos. Después, en el año 2007, aparecen unas fórmulas italianas de Latzer que se llaman para individuos extremadamente obesos, en los cuales ya no estamos hablando de obesidad grado 1, sino que son individuos con índice de masa corporal ya cercanos al 45-50 y que son fórmulas muy apropiadas para esta población. Y entre otros intentos que ha tenido la humanidad para predecir ese gasto calórico, muchos han querido ver otras, por ejemplo, variables como el volumen sanguíneo, la masa de glóbulos rojos, el volumen plasmático, y ver cómo con eso yo puedo predecir prescindiendo de otras variables que sean más antropométricas. Cualquier cosa esas las pueden buscar y van a ver que son fórmulas accesibles.
Hay otras aproximaciones, una que es muy interesante y que bueno, tiene prácticamente 5 años, se ha visto que tiene tanta predicción y tanta eficacia como las fórmulas de Mifflin, y que tiene la ventaja que es universal para varones y mujeres, y simplemente necesito el peso, la edad, ya prescindo de la estatura, y le sumo un suplemento si es varón, que si es mujer no sumo nada. Y listo, esa es la fórmula de la Universidad de Kansas y es bastante acertada. Después, ha sido un gran problema ver qué sucede con los individuos octogenarios, porque incluso hasta las fórmulas más probadas han llegado hasta 70, 78 años, y a partir de ahí nos queda todo este grupo etario que afortunadamente cada vez crece más y que está desatendido y que necesitamos ver cómo podemos asegurarlo en una correcta alimentación. Y en este grupo lo que más sucede es la pérdida de la masa corporal, especialmente de la masa magra, la masa muscular que se pierde. Y de todas las fórmulas, la fórmula de Mifflin, por eso yo les dije que es la mejor de todas ellas, es la que más se adapta para este colectivo, para las personas mayores de 80 años. La fórmula de la Organización Mundial de la Salud también tiene alguna utilidad, e incluso la de Harris-Benedict podría funcionar. ¿Sí? Actualmente, cuando fueron los 100 años, el centenario de la fórmula de Harris-Benedict, se realizó un consenso para reevaluar la totalidad de fórmulas que existían. Esto fue realizado en Viena y lo realizó la ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, con el fin de arrojar luz sobre todo esto, y se estudiaron prácticamente 20 fórmulas, que son las que más se utilizan actualmente, y al compararlas con la calorimetría indirecta, es decir, con lo que nos presentó Seba del análisis de los gases, se ve que puede haber diferencias tan pequeñas como 233 o casi 426 kilocalorías por día. Eso es bastante, especialmente si nosotros tenemos en cuenta que esto es solamente la energía basal del organismo. Si después queremos sumarle la energía de las actividades, podemos tener un margen de error altísimo. Y especialmente lo importante es tener muy en cuenta situaciones especiales como desnutrición, sobrepeso y obesidad, o todas las enfermedades agudas o crónicas que me pueden estar afectando el metabolismo de las personas. Seba, en las experiencias que nos mostró, nos muestra que realizaron estas actividades con 6 individuos. Entonces la duda mía, como profe de estadística, era, bueno, a ver qué sucede con estos datos. ¿Sirven y son comparables con las diferentes fórmulas? Entonces simplemente lo que hice fue calcular este dato, el dato que nos proporciona el laboratorio de fisiología del ejercicio, que es el dato que tomamos nosotros como patrón, o sea, la referencia, siempre y cuando esté bien hecha, y estas son las diferentes fórmulas. Entonces pueden ver ustedes, por ejemplo, este creo que es el que mostró Seba en el ejemplo que nos daba, que la chica esta deportista tenía un metabolismo basal de 1215 kilocalorías por día, ¿sí? Fíjense ustedes, de las 5 fórmulas que yo les muestro, cuál es de todas el que me da un valor más acertado, y es el de la Universidad de Kansas, o sea, una de las fórmulas más recientes de todas. Y fíjense cómo la fórmula de Harris-Benedict es dentro de todas la que más sobreestimaba el requerimiento de esta persona, ¿sí? Y así con cada uno de los individuos que analizaron los chicos para este trabajo. Entonces ustedes pueden ver, fíjense, el puntito rojo es la fórmula de Harris-Benedict, que en casi todos los casos es mayor, o sea, es la fórmula que más sobreestima los datos. Y es cierto, están los puntos juntitos, pero si nosotros nos ponemos a ver, en el caso de esta chica tenemos entre 1200 y 1400. Es una dispersión de 200 calorías y es bastante amplio ese margen de error. Y si yo quiero ver cuál es la correlación que existe entre los datos de la calorimetría indirecta y la otra fórmula, lo ideal es que sea 1 o muy cercano a 1, y fíjense que son valores medianos o incluso bajos para algunos casos. Podemos ver, por ejemplo, qué es lo que sucede con la fórmula de Harris-Benedict o con la de Mifflin, que sería la de referencia, y vemos que la utilidad de la fórmula sería mediana en este caso y en este colectivo.
Por supuesto es algo que se puede refinar porque tenemos, en este caso, un metabolismo de un niño, es algo que no tendría que estar aplicado en este caso. ¿Qué es lo que podemos concluir ahora? Que las ecuaciones son útiles, ojo, no podemos decir que no sean útiles, pero tienen una utilidad moderada o baja si las usamos mal. Son muy influenciadas por el peso, por la edad, como dijimos, e incluso se está investigando por diferentes etnias, porque no es lo mismo en poblaciones homogéneas, en poblaciones heterogéneas, y en el mejor de los casos, bien utilizadas, son precisas en un 70%. Por lo tanto, tengo un margen de error bastante amplio que me puede dar bastantes errores en el cálculo de las necesidades energéticas. Y en general, considerar o no la composición corporal no me aporta mucha más luz. Puse este dibujito para no olvidarme que seguramente en casa todos tenemos o hemos visto estas balanzas comerciales que tienden a calcularme el metabolismo basal. Tengamos en cuenta que estas balanzas simplemente tienen incorporada una fórmula, una de todas las que hemos visto, y que utilizan el peso obtenido por ellas mismas para calcularlo. Por lo tanto, esto no es un análisis de gases ni una calorimetría, es simplemente una fórmula teórica que lo calcula automáticamente una balanza. Bueno, la calorimetría indirecta sigue siendo hoy en día el método más confiable para estos fines, siempre y cuando lo tengamos disponible, como en el caso de la universidad, y que lo hagamos bien, porque sigue teniendo sus limitaciones, no es algo infalible. Y que por lo tanto tendríamos que ser muy específicos para reconocer en qué población podemos utilizar esto o alguna otra fórmula para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, y eso es todo, muchas gracias. Vamos a Fede. Bueno, perfecto. Vamos a presentar. Bueno, ahí dejé. Bien, ahí se debe estar viendo, ¿no es cierto? Perfecto, Fede, sí. Bien. Bueno, y llegamos a la parte de la actividad física, ¿sí? Porque, bueno, como estuvieron mencionando Sebastián, Diego, a lo largo de la charla, la actividad física es un condicionante, ¿sí? Básicamente hay tres cosas que tenemos que marcar como muy significativas que son las que determinan el requerimiento energético de una persona. Vieron que a mí me gustó cuando al inicio de la charla Sebastián había puesto en uno de los títulos algo así como que cada metabolismo es distinto. Bueno, ahora vamos a mencionarlas nada más porque ya inclusive se ha explayado muy bien Diego en ese sentido. Pero básicamente las tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta son el metabolismo basal, que bueno, básicamente es lo que nos convoca hoy y que hemos estado hablando tanto, la actividad física realizada, que es la última parte que vamos a charlar hoy, o sea, qué tipo de actividad física va a ser la que más va a influir en el metabolismo basal, y el efecto térmico de los alimentos. Bueno, claramente la mayoría de ustedes, cuando ustedes estaban entrando, yo iba viendo los nombres, la mayoría vienen de la nutrición, es algo que lo tienen desde primer año, es algo que constantemente ustedes están estudiando, ¿sí? Sobre el metabolismo basal hemos estado hablando un montonazo, qué es, qué fórmulas hay, todo el origen histórico, la importancia de medirlo, cuáles son las fórmulas más cercanas que tenemos en relación a la calorimetría indirecta, y bueno, y ahora para finalizar vamos a hablar un poquito de la actividad física, ¿sí? Vamos ahí. Bien, fíjense algunos datos que recién habíamos estado mencionando, básicamente la tasa metabólica en reposo en base al gasto energético diario total implica aproximadamente entre el 60 y el 75%. Esto es entre paréntesis, recién Sebastián lo mencionó muy bien, en una persona deportista, especialmente deportistas de alto rendimiento, bueno, esta tasa metabólica en relación a
al requerimiento energético diario total es un poquito más baja, ¿sí? Porque, bueno, justamente la práctica del deporte, ahora vamos a hablar un poquito de eso, aumenta muchísimo el gasto energético diario, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que pequeños aumentos en la tasa metabólica en reposo pueden generar un desequilibrio del balance energético y ser beneficioso para la pérdida de peso. ¿Vieron? Recién Diego mencionaba algunas fórmulas que se correlacionaban más con personas obesas o que estaban pensadas para justamente ser aplicadas en esa población. Bueno, eso es una de las cosas fundamentales que nosotros buscamos con la actividad física. ¿Cómo podemos disminuir el peso corporal a través de cómo? Y bueno, produciendo un desequilibrio en este balance energético. Bien, todos estamos acá y sabemos que el concepto de actividad física y el concepto de deporte es muy amplio, ¿sí? Inclusive, bueno, ahora con la pandemia, no solamente tuvimos a los profesionales de la educación física que los escuchábamos hablando de la actividad física, los médicos, bueno, todos los profesionales del área de la salud haciendo hincapié en la importancia de la actividad física, sino también, bueno, por ahí otros agentes sociales también hablaban de la actividad física, como pueden ser influencers y demás personas que por ahí, bueno, no tienen los conocimientos y el fundamento para hacerlo. Nosotros vamos a tratar de eso, darle fundamento a lo que proponemos. ¿Y desde dónde lo vamos a proponer? Bueno, buscamos diferentes publicaciones, ¿sí? La mayoría la tomamos de una publicación que justamente tiene fecha en el 2019, o sea que la consideramos muy reciente, y que lo importante de esa publicación, ahí está citada la fuente, es que es un metaanálisis, o sea, se toman muchísimas investigaciones y en base a eso se hacen algunos análisis estadísticos y se llegan a ciertas conclusiones. ¿Qué es lo que se ha estudiado en el ámbito de la ciencia sobre la actividad física en relación al metabolismo basal? Básicamente yo traté de resumirlo en 3 variables, ¿sí? Por un lado se ha propuesto el ejercicio aeróbico, esto es el ejercicio, cuando recién Seba hablaba de el sistema oxidativo, mitocondria, todo eso, bueno, claramente es el ejercicio de larga duración y de baja intensidad, ¿sí? Típico ejemplo de eso, las personas que nosotros vemos que salen a trotar, que salen a caminar, que hacen jogging, así a veces sale en las publicaciones científicas o en las publicaciones extranjeras, ¿sí? Esa es una propuesta, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. La otra propuesta, y me parece muy interesante centrarnos ahí, es los ejercicios de fuerza, y dentro de los ejercicios de fuerza vamos a ver, porque también la fuerza es una capacidad condicional y hay muchos tipos de fuerza que se pueden trabajar. Bueno, hay algunas que tendrían más beneficios en este sentido. Y por último, una combinación de ejercicios de fuerza y de trabajos aeróbicos, ¿sí? Esas son básicamente lo que más se ha estudiado en relación, vuelvo a repetir, a cómo podríamos, esto que recién mencionábamos, de desequilibrar el balance energético para favorecer la disminución del peso corporal, ¿sí? Vamos con el primero, con el ejercicio aeróbico. ¿Qué se ha visto? Que se produce un aumento en el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es básicamente la energía potencial que tiene el músculo para realizar una contracción muscular. Si nosotros justamente, y ahora vamos a hablar un poquito de cuánto tiempo se requiere para esto, si eso lo mantenemos durante un tiempo, se produce ustedes lo deben haber estudiado en fisiología, pero básicamente con lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y las vías eferentes, se produce este envío del potencial de acción y el tono muscular empieza a aumentar, o sea, esta posibilidad de contracción máxima aumenta. Eso se ha empezado a establecer y a puntualizar con el ejercicio aeróbico. Básicamente,
¿Cuánto se propone de ejercicio aeróbico diario según estas investigaciones que hemos estado viendo? Y bueno, entre 20 y 45 minutos, ¿sí? Justo si nosotros nos pusiéramos a ver desde qué momento, y ahí tendríamos que remontarnos un poquito al concepto de continuum energético, desde qué momento empieza a predominar el sistema aeróbico cuando nosotros hacemos actividad física, y bueno, aproximadamente empieza a predominar entre los 15 y 20 minutos, ¿sí? Viene algo muy importante ahora, ¿sí? El porcentaje, y esto es fundamental. Y acá nos remitimos nuevamente a la importancia de la evaluación, ¿sí? Fíjense nosotros lo que hemos estado haciendo. Se midieron a varios sujetos, se hizo una evaluación, ¿sí? Y en base a eso se llegan a diferentes conclusiones. Bueno, esto es lo mismo. Para poder establecer que un ejercicio sea aeróbico o no, hay que hacer el mismo proceso. Se mide, se evalúa y se establecen porcentajes de trabajo. Una de las formas de hacerlo es justamente en base al consumo de oxígeno máximo. Bueno, se proponen que los trabajos aeróbicos no deberían superar, para este tipo de, vuelvo a repetir, de objetivo que estamos buscando, el 75% del VO2 máximo. Desde un punto de vista subjetivo, es lo que se denomina un trabajo moderado o suave, ¿sí? ¿Y qué es lo otro que se vio? Que aproximadamente hasta 24 horas luego de haber finalizado esa sesión de entrenamiento, el tono metabólico, perdón, la tasa metabólica en reposo se mantiene aumentada por encima, obviamente, de los niveles basales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se llega básicamente con el ejercicio aeróbico? Y bueno, que tiene un efecto agudo. Esto significa un efecto inmediato, momentáneo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, parecería ser que es la posibilidad más efectiva para esta disminución, este aumento, perdón, bien rápido del tono metabólico, de la tasa metabólica en reposo, ¿sí? Más o menos a partir, que era lo que mencionábamos recién, a partir de cuánto tiempo se empieza a hacer visible esto, y aproximadamente entre los 3 y los 5 meses, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos todas las adaptaciones que se producen cuando hacemos actividad física, adaptaciones metabólicas, respiratorias y cardiovasculares, bueno, están dentro de este tiempo que se reafirma ahora recientemente en esta publicación del año 2019. ¿Sí? Vamos a los ejercicios de fuerza. ¿Sí? Básicamente acá, ¿qué es lo que se ha estudiado mucho en los ejercicios de fuerza? Primero, y me voy a centrar, fíjense acá al final, puse la palabrita hipertrofia, puse un signo de interrogación, ¿sí? Se han propuesto que la hipertrofia o el aumento de la masa muscular es excelente para este aumento de la tasa metabólica en reposo. Y esto ya vendría a ser no de forma aguda, como veíamos recién con el ejercicio aeróbico, sino que de manera o en un tiempo mucho más prolongado, ¿sí? No duraría este aumento unas 24 horas como recién veía. Pero en simultáneo, como recién también les mencionaba, se considera que hay que tener mucho cuidado con los trabajos de hipertrofia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de personas con sobrepeso o con obesidad, bueno, los trabajos de hipertrofia podrían, si no están bien monitorizados por un profesional y si no está bien hecho ese plan de trabajo de fuerza, podrían producir lesiones, ¿sí? Entonces terminaría siendo más contraproducente que beneficioso, ¿sí? Bien, fíjense lo que sucede. Si nosotros queremos ver la comparación con el ejercicio aeróbico, en el momento, el ejercicio de fuerza produce menor demanda metabólica. ¿Por qué? Y básicamente porque la musculatura implicada es menor cuando nosotros hacemos un trabajo de fuerza, ¿sí? Pero ¿dónde está el principal beneficio? Y es que a largo plazo se produce un aumento de la masa libre de grasa o un aumento de la masa muscular. ¿Qué va a permitir eso? Bueno, acá vemos un resultado y un valor bien concreto.
fíjense, 1 kilogramo de masa magra o de masa muscular representa un aumento de 50 kilocalorías, ¿sí? Entonces, esto muchas veces nosotros lo vemos en el laboratorio y también lo mencionamos muchísimo. Es más, me acuerdo una situación que tuvimos con Sebastián hace varios años que teníamos una chica que venían los padres, inclusive vinieron al laboratorio muy preocupadas porque según ellos estaba excedida de peso, la chica hacía deporte, y bueno, Sebastián le hizo una sinatropometría y vimos que realmente la masa magra era elevada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Determinar el peso o determinar la composición corporal? Y claramente lo importante era determinar la composición corporal, ¿sí? Bien, fíjense los tiempos en lo que respecta a adaptaciones, cuando hablamos de fisiología del ejercicio, y más o menos están lo mismo, ¿sí? Para los ejercicios de fuerza se empezaron a hacer visibles estos efectos aproximadamente a partir de los 3 meses y con una frecuencia semanal de por lo menos 3 veces por semana y en cada sesión no menos de 10 ejercicios de fuerza. ¿Para qué? Para tratar de involucrar la mayor cantidad de masa muscular, ¿sí? Entonces, como para concluir esta parte del entrenamiento de fuerza, comparado con el ejercicio aeróbico y de manera aguda o inmediata, no produce tanta demanda metabólica como sí lo hace el ejercicio aeróbico, pero sí vemos que el beneficio a largo plazo es mayor que en comparación con el ejercicio aeróbico, ¿sí? Y por último, se ha propuesto la combinación de ambos, porque si es lógico, es una situación, cae de maduro esto. Si estamos viendo que un tipo de actividad física me aumenta rápidamente la tasa metabólica en reposo y tiene un efecto agudo, y si aparte lo complemento con algo que a largo plazo también lo haga, y bueno, es lógico querer combinarlo. ¿Qué encontramos ahí? Y de paso es importante, y más si alguno de ustedes ya está pensando en temas de tesis de investigación. Falta muchísima investigación en ese sentido, ¿sí? Realmente las publicaciones que vi donde se combinaban estos dos tipos de trabajo eran con poblaciones muy reducidas, ¿sí? Por último, mi apreciación personal sobre este tema, y es una, repito, por eso lo marco así, es una apreciación personal que puede tener, es muy subjetiva, ¿sí? Básicamente lo que voy a decir tiene que ver con mi experiencia en el ámbito nada más, pero no está respaldado con ninguna evidencia científica, ¿sí? Yo creo que la combinación de ambos sería muy positiva. Básicamente recién lo adelanté, tiene que ver con esto de hacer un ejercicio que rápidamente aumente esa demanda energética, ¿sí? Y a largo plazo ir aumentando esta masa libre de grasa para que esta tasa metabólica o este metabolismo basal en reposo se pueda prolongar lo más elevado posible en el tiempo. Como muy bien dijo Sebastián, esto es imposible de realizarlo si no hay una combinación entre dieta y ejercicio. Ninguna es excluyente y ninguna es más importante que la otra, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso era lo que queríamos comentarle, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta ahora que quieran hacer, no quiero que se nos vaya mucho el tiempo, estamos creo que justo como para poder abrir alguna pregunta y que bueno, podamos charlar y conversar todas las dudas que tengan y ojalá que podamos resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información brindada a los profesionales de la casa, se podría decir, de la UMASA. Si quieren dejar sus preguntas en el chat, yo las voy leyendo. Si no, pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta que quiera, o algún comentario o algo que les haya quedado de la presentación.
presentación. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta, una duda que me ha quedado a Sebastián. Cuando vos dijiste el ejemplo de esta chica que no era deportista, de 30 años, que tenía un metabolismo basal bajo, que le daba 1200 y tantos, y lo ideal era entre 1300 y 1400. ¿Lo ideal es que el metabolismo basal sea más bien alto y no bajo? Esa es la pregunta. Bien, gracias Ceci. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, lo ideal es tener un metabolismo basal alto. El metabolismo basal alto nos va a permitir tener menos posibilidades de contraer enfermedades relacionadas con lo que es la obesidad, ¿sí? El aumento de cualquier otra enfermedad cardiovascular o de otro factor de riesgo que esté relacionado con la obesidad. Lo sencillo, lo que podríamos decir en términos coloquiales, mientras más alto tenga el metabolismo, es cuando decimos a esta persona que puede comer de todo y no engorda, o como mucho y me mantengo flaco. Bueno, eso sabemos por experiencia propia, de que a través de los años va disminuyendo, ¿sí? Ese es un factor que hemos hablado, que habló Diego, la edad como un factor. Entonces, sí, muchas veces lo ideal es encontrarse con un metabolismo alto, que quiere decir que su cuerpo está metabolizando muy bien, muy alto, va a poder comer, o va a poder tener dentro de su plan alimentario mucha más cantidad de nutrientes o mayor diversidad de nutrientes, versus lo que sería encontrarnos con un metabolismo bajo, que ahí vamos a tener que derivar que vaya a un médico para ver si hay algún problema hormonal, que ustedes los nutricionistas manejan muy bien ese tema del hipotiroidismo, del hipertiroidismo sobre todo, que son los casos más comunes. Entonces la realidad es que cuando nos encontramos con un caso bajo, diríamos, hay que ver por qué está bajo, ¿sí? Algo debe haber, y bueno, siempre es más difícil descender de peso con un metabolismo bajo que con uno alto. Bien, gracias Sebastián. De Y a nada. Diego le hago una pregunta. Si un licenciado en nutrición hace consultorio, ¿cuál es la fórmula que se aconseja que se utilice, ya que no se puede hacer la calorimetría a todo el mundo porque no existe el aparato a disposición o a disponibilidad? ¿Cuál es la que vos aconsejás que se utilice para hacer el cálculo del valor calórico y del metabolismo basal? Bien, según lo que mencionamos, nos quedamos con la del 1990, que es la de Mifrin, que de hecho, por algunas experiencias que hemos hecho con alumnos ahí en quinto año, es la que tiene encargado las balanzas de Omron, da exactamente lo mismo. Así que es la más consensuada y la más aplicable por ahora, porque estas últimas de estos últimos par de años también en algún momento podrían funcionar. Pero para población en general, esa. Gracias. Federico, Gracias, Diego. De nada. Federico, en el chat hay una pregunta Sí. relacionada con tu... Sí, ahí, bueno, la leo. Natalia Beckerman preguntó si siempre hay aumento de la masa muscular con ejercicio de fuerza. Muy buena pregunta, Natalia. Mira, te voy a dar vuelta un poquito la pregunta que vos me hacés y en afirmación. Y ahí empiezo a contestarte. No necesariamente tiene que haber aumento de la masa muscular para que haya aumento de la fuerza, ¿sí? O sea, yo puedo aumentar, o una persona puede aumentar la fuerza sin necesidad de que haya aumento significativo de la masa muscular. ¿Cómo se produce esto? Básicamente con ejercicios de fuerza máxima, y el mecanismo por el cual se aumenta la fuerza es por un mayor reclutamiento de las fibras a nivel nervioso. O sea, mayor cantidad de fibras hacen el trabajo muscular, ¿sí? Esa vendría a ser una respuesta. Después, si siempre hay trabajo, si siempre hay aumento de la masa muscular, y depende. Esa por ahí vendría a ser la respuesta más adecuada. ¿Por qué depende? Porque te doy un ejemplo. Suponete una persona
yo tenía un compañero en el profesorado de educación física que toda la vida había hecho trabajos de hipertrofia, ¿sí? Y bueno, él básicamente cuando iba al gimnasio, que lo hacía de forma muy regular, ya no iba para aumentar la masa muscular. ¿Qué hacía ahí? Él trataba de mantener esa masa muscular, ¿sí? Te estoy hablando de una persona que siempre hizo trabajos de hipertrofia, o sea, muchos años de su vida los dedicó a eso. Ahora, vamos a lo que seguramente a vos te sirva y a lo que encontramos en la mayoría de la población. ¿Qué encontramos? Y déficit de masa muscular, gran cantidad de déficit de masa muscular. Entonces, sí, con un entrenamiento de fuerza bien planificado por un profesor de educación física, va a haber aumento de la masa muscular, ¿sí? Pero bueno, quería como que te quede un poquito, si bien sé que lo he dicho un poco rápido, pero quería que te quede acabada esa idea de que no siempre se requiere un aumento de la masa muscular para que haya aumento de la fuerza, ¿sí? Permiso, voy también a completarla. En relación a lo que decía Federico, solo disminuyendo, porque no hablemos en kilos muchas veces, hablemos en porcentaje, disminuyendo la masa grasa ya aumentamos el porcentaje de masa magra, como dijo Diego, de masa muscular, etc. Y otro aspecto importante es que muchas veces le pasa a las mujeres de decir, yo no quiero hipertrofiar, no quiero ir al gimnasio porque voy a tener las piernas más grandes. Y la verdad es que cuesta muchísimo que una mujer hipertrofie porque sus niveles de testosterona son bajos. Entonces, la estimulación hacia la hormona de crecimiento es muy bajo, ¿sí? Si ustedes ven deportistas de alto rendimiento, los Juegos Olímpicos de mujeres muy hipertrofiadas, es porque, diríamos, se dopan, ¿sí? ¿Pueden hipertrofiar las mujeres? Sí, pero en mucho menor porcentaje que un hombre. Esto se lo digo para que no tengan miedo de ir al gimnasio y hacer todas las actividades de que si hacen sentadillas, si hacen saltos, etcétera, no van a hipertrofiar sus cuádriceps muchísimo. Es muy poco en relación versus un hombre que tiene mayores niveles de testosterona, ¿sí? Si ya tienen como objetivo deportivo, sí, se van a tener que suplementar, etcétera, etcétera, ya es otro tema, ¿sí? Pero también quería mencionar. Gracias, Eva. Ay. Les leo otra pregunta que tienen en el chat. Sí. Lorena Ruiz dice Laureana Ruiz. Para lograr el aumento del metabolismo basal acompañado del ejercicio, ¿tiene efecto también en el metabolismo planificar la alimentación? Esa la agarro yo si querés. Mira, de lo que toda la actualización esta que he hecho por este trabajo, todas llegan a lo mismo, que puedes tener grandísimas variaciones alimentarias desde alimentaciones tradicionales a alimentaciones extremas, que mucha proteína, que mucha grasa, que mucho, poco de aquello, todas las combinaciones posibles, y siempre generalmente tienen el mismo efecto sobre el organismo, que es más o menos un 10, 12, como mucho 15% del efecto térmico de alimentos y nada más, que estaría más relacionado, más que con el tipo de nutriente, con el hecho de asimilar el nutriente para tu metabolismo. O sea, es algo proporcional y que dependería más que nada de tu organismo y no de la planificación alimentaria que vos hagas. Así que pues, al día de hoy no hay una gran recomendación de eso. Eso que dicen de 8.000 comidas para activar el metabolismo o menos comida, al final es lo mismo. Espero haber respondido, Laureana. Muchas gracias, Diego. ¿Tienen más preguntas que quieran dejar en el chat? Las vamos leyendo. O fuimos muy claros o no se entendió, pero no. Parece Creo que ha es sido un muy tema que ya claro. manejan y hay algunas cositas que
que nosotros solamente aportamos. Yo creo que la mayoría de las cosas las manejamos. Sí, bueno, les agradecen en el chat y la grabación va a quedar disponible en el YouTube de la universidad. Consultan en el chat. Bueno, Cecilia, no sé si querías decir algunas palabritas para el cierre. Bueno, sí, yo quería agradecerles primero y ante todo a Sebastián, a Federico, a Diego por haberse prestado a este webinar, haber sido tan claros, tan precisos, a todos los que han escuchado y participado, a Daniela y a todo el equipo de extensión por la organización. Y bueno, yo creo que Ese momento en el que uno no sabe si es uno o el otro. No sé si, sí. No, yo también Creo que pensaba como no. que es de Cecilia. Que se le cortó a Cecilia. Bueno. Bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y la Facultad de Ciencias de la Nutrición, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les pedimos contesten a una encuesta que dejé en el chat y les agradecemos nuevamente a todos por estar ahí presentes y los invitamos a participar de las próximas actividades de la semana. Ahí me está escribiendo Cecilia, seguramente se le cortó. Bueno, agradecerles nuevamente a los disertantes, sé que trabajaron durante todo este tiempo para armar esta presentación, quedó muy lindo y muy completo. Bueno, agradecerles. Bueno, ahí volví, se me cortó, no sé qué pasó que se me cortó. Bueno, eso, bueno, que cada uno tiene que hacer su parte, que es importante trabajar en equipo. Creo que ustedes lo han demostrado con esta disertación, que a mí me ha parecido muy buena, muy interesante. Y bueno, felicitarlos, agradecerles nuevamente y bueno, que nos estaremos encontrando también en otros espacios. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Dani. Muchas gracias, Diego. Gracias a Gracias, ustedes, hasta chicos. luego. Gracias a todos los Gracias. participantes. Chau, chau. Chao.